Hoy estoy agradeciendo la visita de la licenciada Verónica Taracena para hablar profesamente de este tema de corrupción, que además ya es reconocida como uno de los factores que lesionan más, digamos, que demoledoramente y con grave incidencia en derechos humanos, porque la corrupción se hace a costa del progreso y del bienestar. Licenciada Taracena, bienvenida. Gracias, doctor. Aquí estamos para conversar. Para que conversemos. Cuénteme, ¿usted depende de quién? Directamente del presidente. Somos de Comisión Presidencial. Una comisionada presidencial. Sí. Y el señor presidente, por acuerdo gubernativo, delegó el trabajo como coordinadora general de los temas de transparencia a la señora vicepresidenta Roxana Valdetti. Y entonces jerárquicamente se depende de la comisión de la presidencia, pero recibimos instrucciones directas de la señora vicepresidenta. Difícil su trabajo. Difícil, pero muy interesante. Pero difícil, digo, no por las dimensiones de un cáncer como el de la corrupción, sino porque en este gobierno la propia vicepresidenta ha sido acusada, señalada, sindicada de múltiples negocios y de un enriquecimiento ilícito que es casi blasfemo. Como hemos platicado, pues, ¿con quién? En el tema de la corrupción, cuando nosotros hablamos de este tema, tiene tantas formas, doctor, y uno de esos también es la forma en que se transmiten los datos también, ¿verdad? Eso influye mucho. Porque recordemos algo que llama mucho la atención, es que hay personas que se han dedicado desde que empezó este gobierno a sacar información negativa y negativa, como tratando de hacer un desgaste. También es algo interesante que hay que observarlo, ¿verdad? En este caso yo no le podría decir, mi trabajo consiste en monitorear y dar medidas preventivas en lo que son temas de ministerios y secretarías, y nosotros hemos contado con bastante apoyo del binomio presidencial, principalmente de la licenciada Valdetti, en cuanto que nos ha dejado trabajar con toda libertad para poder ir conociendo el tema del gasto público. ¿Usted diría que ha tenido libertad incluso para investigar, para explorar las propias esferas del presidente y de la vicepresidenta? Nosotros nuestro trabajo no es ese, doctor. Sería bueno como conocer que el tema de la COPRED es responder a las convenciones internacionales que Guatemala suscribió desde el año 2001 y que ratificó a través del decreto ley 15/2001. Recordemos que fue dentro del marco jurídico, pues Guatemala se adhirió a los mecanismos de seguimiento de combate a la corrupción. Esto fue aquellos que suscribió Abadío. Fue en el año 2001. No, pues lo que sucede es que normalmente las convenciones que han sido acá en Antigua han sido que eligen a Guatemala como país sede, donde vienen varios países, pero se tocan varios temas. Se ha tocado temas de seguridad, temas de transparencia, pero lo que es en sí el MESISIC, ese se ha trabajado directamente en Washington. Ahora, explíqueme entonces en qué consiste, porque lo estoy viendo muy etéreo. De hecho, en esto de estar tan cercano al propio poder es, inhibidor de la posibilidad de avances. Incluso, a mí me da mucho gusto conocerla hoy. Gracias, doctor. Pero cuando usted dice, como hemos platicado, ¿con quién ha platicado usted? Bueno, hemos platicado con la opinión pública. Ah, bueno. Sí, ¿así? Claro, así. ¿Se puede platicar con la opinión pública? Bueno, lo que sucede es que uno puede platicar con las personas, con quien quiera, a la larga. Sí, dar sus puntos de vista. Sí, ¿verdad, se doctor? cuenta que así terminó Don Quijote, ¿verdad? Tratándose de agarrar el dedo. Pero, bueno. Es como lo percibamos cada quien, ¿verdad? Sí. Sí. No, yo creo que la tarea suya es difícil. Y creo que la imagen que tiene el gobierno actual es bastante deteriorada en ese aspecto. Tan solo hace 3 días, 4 días sacaron de un hotel en Antigua unos desplegados interesantes que por lo menos usted podrá aceptar, a pesar de que yo comparto
algo de las afirmaciones suyas respecto de la sistemática forma de ataque con cosas reales o con cosas que no son reales. El problema, como decían las abuelas, es que no hay peor mentira que la que tiene algo de verdad. Pero lo que prevalece es una imagen que lamentablemente ha llegado muy lejos porque parece que no tiene ningún límite. Una cierta y sistemática y consistente difamación. Sin embargo, estos hechos son como concretos. Ahora, en el trabajo cotidiano, ¿qué? ¿Usted solo se preocupa de tratados internacionales? Básicamente, podríamos decir que la Comisión de Transparencia se enfoca en 4 ejes. Lo que es el implementar medidas de prevención en lo que es el control del gasto público, y para ello nosotros monitoreamos a los 14 ministerios y al resto de entidades como secretarías y comisiones. En total son 41 del organismo ejecutivo, donde velamos porque vemos cómo se va haciendo el movimiento del gasto público, y cuando vemos que algo no está bien, pues lanzamos un alertivo. Hasta ahí podemos llegar. ¿A quién lo lanzan? Enviamos el alertivo directamente a los ministros o a los secretarios. ¿Y si son ellos los promotores del desmadre? Pero se hace evidente a través de un alertivo, y cuando se ve que no se toman acciones, pues entonces se les vuelve a lanzar un alertivo y se informa semanalmente, cada día viernes, al binomio presidencial sobre los alertivos lanzados. Pero muchos de esos alertivos algunos son por alertivos hechos que ordenaron la pareja presidencial. No, los alertivos es monitoreo que hacemos de guardenóminas, de SICOIN, SIGES, guardecompras, solo, digamos, monitoreo que hacemos en el sistema. Porque a mí se me ocurría, por ejemplo, escuchándola, que tendría que haber habido lo que usted llama un alertivo, una alerta, para tomar cuenta de, o tomar conciencia, por ejemplo, de esa forma absolutamente anómala de aprobación de un endeudamiento público por 200 y pico de millones de dólares para la construcción de una carretera que además fue declarada de urgencia nacional. Eso me parece que ahí hay una corrupción enorme, porque primero no puede ser jamás de una urgencia nacional. La urgencia nacional es una consecuencia, hay una relación de causalidad entre una situación muy difícil, la declaración de urgencia nacional para un fin que conlleva un hecho extraordinario, no lo ordinario. Incluso hay tal grado de corrupción en un acto de estos concreto que rompe y despedaza las posibilidades del orden que pretende establecer, por ejemplo, una planificación y un presupuesto. Bueno, doctor, como en estos casos pienso que es un tema directamente del Ministerio de Finanzas Públicas, a nosotros lo que nos corresponde es ver, por ejemplo, cuando ya está aprobado un presupuesto. Aquí le traía, por ejemplo, algunos alertivos que nosotros hemos lanzado. Se le dice, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo, aquí tenemos en temas de adquisiciones, se les indica, mire, tal evento, por ejemplo, no está claro en las bases de licitación, o tal evento que está cargado aquí le voy a leer un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura y Deportes, se les lanzó un alertivo en relación a unas construcciones que ellos estaban cargando de unas canchas, donde se les hizo la sugerencia que debían mejorarse las bases de cotización, y bueno, lo corrigieron, ¿verdad? En lo concreto, ya que usted este ejemplo, ¿de cuántos millones era la compra? Bueno, en este caso que yo le traigo acá, que lanzamos un alertivo, por ejemplo, en este caso hay unos de 900,000 quetzales, hay otros de 2 millones, 2.4 millones, donde se les hace con antelación, antes de que se adjudicara, que ellos debían corregir eso, y por ejemplo, esos eventos fueron finalizados y anulados. Por ejemplo, está el NOC 2872048, donde mandamos el oficio y sí, pues se tomaron en cuenta algunas de las recomendaciones que nosotros damos. Si el evento todavía es salvable, pues se corrige, dependiendo de la etapa que se encuentre, y si no se puede, pues se anula, ¿verdad? Aquí, pues, esto es ínfimamente chiquito. Sí. Digamos, hubo alertivos en el escándalo señalado en el INDE, por el cual están denunciados penalmente una serie de funcionarios
Fíjese, doctor, que al respecto, lamentablemente, y es algo de lo que se está trabajando en el MESISIC, el campo de acción que le quedó adjudicado a la Secretaría de Control y Transparencia estaba únicamente para ministerios y secretarías de Estado del organismo ejecutivo, no así las autónomas, ni las descentralizadas, ni municipalidades. Y precisamente cuando se hizo la visita in situ acá en Guatemala en septiembre del año pasado, la recomendación que se dejó de parte de la OEA a Guatemala es que esta comisión, ahora Comisión de Transparencia, debe elevarse a ser una entidad autónoma con presupuesto propio. Ahora no duplica la Contraloría, el trabajo de la Contraloría. No, doctor, no la duplica, sino que al contrario, Contraloría de Cuentas, COPRED, el organismo judicial y el Ministerio Público somos los 4 entes que fuimos reconocidos ya como órganos de control superior en este tema. ¿Por qué? Porque la corrupción se está analizando desde 3 etapas, lo que es la prevención, lo que es la detección y lo que es la sanción. Y en el caso de la Comisión de Transparencia, que por su estructura, que está enfocada a implementar medidas de iniciativas de transparencia, en implementar el fomento a la participación ciudadana, el fomento al control de la calidad del gasto público, tenemos la característica en nuestra estructura de trabajo de estar dentro de lo que es la prevención. La Contraloría de Cuentas, por excelencia y constitucionalmente, pues ellos lo que hacen es fiscalizar. Ellos están en lo que es la detección y la sanción. El Ministerio Público en lo que es la detección y el organismo judicial dentro de lo que es la etapa de sanción. Así es como se está estructurado y está reconocido ya ante la OEA. El problema de estas entidades es que nacen siendo cenicientas y van a permanecer siendo cenicientas. Mire usted los recursos con los que ha contado la Contraloría. Es muy difícil controlar. Y además viene otro elemento que usted ya lo tendrá bien definido y mapeado. Muy difícil controlar al Contralor. Y de ahí quién controla al que controla y así nos vamos a la eternidad. Pero ciertamente un factor generador de corrupción es la ausencia de un Estado de Derecho. Doctor, hoy tuvimos una reunión precisamente porque estamos por lanzar conjuntamente el plan de acción de gobierno abierto, el cual participa gobierno, sociedad civil, el sector académico, universidades y así como empresarios. Precisamente se hablaba, respondiendo la primera inquietud que usted manifestaba muy atinadamente, en quién controla que controla, ¿verdad? Y esta es una situación en el tema de la corrupción donde se tiene que participar la ciudadanía a través de una auditoría social. Y precisamente la única forma de lograrlo es que la información sea pública. O sea, pero entonces hay una contradicción, porque precisamente hay una cantidad de información pública, particularmente en un diario matutino, que agarra como piñata a los gobernantes, y lo peor es que uno a veces piensa ya se le está yendo la mano, ya se le fue la mano, y otras veces cuando documenta, como este caso reciente del hotel que yo aludí, uno empieza a dudar y empieza a ver que si el río hace bullas, porque piedras lleva. Algo que es importante hablar del tema de la información pública, doctor, es que esta información, como usted bien lo manifiesta, debe ser clara. Porque lo que sucede muchas veces, y yo lo he observado sin el afán de criticar, porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, es el hecho de que algunos se hacen llamar expertos financieros y asesoran mal. Vemos que a veces critican, por ejemplo, el tema que sacaron de las compras directas. Me llamó la atención porque agarran de fuente Guatecompras, y Guatecompras es una herramienta que lo que hace es llevar un histórico de cómo se está comportando las adquisiciones. Pero los informes que genera Guatecompras no se pueden analizar como que fuera una ejecución presupuestaria. Y cuando usted analiza algunas críticas, como usted bien dice, que le dan al mismo tema, uno ve que están utilizando una herramienta que es de compra, utilizando los informes como que fuera una herramienta financiera, y no es lo mismo, ¿verdad?
aparte de precisamente la transparencia, se platicaba el día de hoy, es que los informes que generen los sistemas, primeros que deben ser fácilmente comprensibles para cualquier persona, y segundo, parte de las herramientas que hay que implementar es que los formatos se puedan bajar en Excel, por ejemplo, y no en PDF, porque así el propio ciudadano puede hacer filtros y puede ir analizando alguna información que sea de su interés. También. Sí, pero es cierto, lo puede modificar, pero el documento origen se puede consultar en la página, ¿verdad? Ahora, el problema no es que PDF ni Excel, licenciada, Sí. con todo respeto. No, Mire, eso no ayer es- o antier sí. salió la vicepresidenta o los medios informando que habían destituido a 5 gobernadores por corrupción. Cuénteme algo así en confianza, estamos hablando claro. ¿Los procesaron? ¿Están procesados o solo los destituyeron? Pues yo tengo entendido que tuvieron una reunión a puerta cerrada, pues no tengo yo conocimiento exactamente al día de hoy cuáles son las situaciones que hablaron. Sin embargo, me imagino que en breve pues se me va a requerir de que nosotros hagamos algún análisis de cómo habrán dejado ellos esa situación. Ahora, si es por transparencia, no habría que, y perdone que, porque usted además ahí me imagino que está como jamón de sándwich, pero no tendría que hacerse a puerta abierta porque solo lo vergonzoso se oculta. No, pues yo supongo que, me imagino que por ser una reunión de trabajo entre, no precisamente solo cuestiones financieras, sino que me imagino que algunas cuestiones de trabajo que no se estaban cumpliendo metas o algún plan de trabajo. Pero hubo 5 destituciones. Sí, hubo, pues eso me enteré yo por los medios, precisamente. ¿No sabía nada? No, yo no sabía nada, o sea, fue por los medios que yo me enteré, porque como les ¿No repito... tendría que haber generado un expediente o un conocimiento a través de su secretaría? Pues precisamente no, doctor, porque depende de los causales de la destitución que ellos hayan tomado esa decisión. ¿Qué otra fuente de conocimiento para establecer la corrupción que no fueran los canales establecidos? Pues en este caso, digamos como la Contraloría General de Cuentas ya glosó lo que ellos han ejecutado. Ay Dios, pero Sí. no le dio ternura. Usted tiene cara incluso de buena mamá. Estoy lanzando una hipótesis porque es muy dulce la licenciada. Y uno se siente un poco incómodo porque si fuera antipática pues habría un poco más de confianza para entrar en tan escabroso tema. Pero siendo tan dulce, ¿no le dio a usted como mujer una especial ternura materna cuando vio el nivel de las grandes sanciones y de lo que encontró la Contraloría? ¡Ay Dios! ¡Ay, dan ganas de abrazar a doña Nora Segura! Decirle, ¡ay, mi reina! Cree que está haciendo una gran tarea. 653 millones en un presupuesto de 67,000, donde le aseguro que según los cálculos internacionales, el orden de la corrupción es de 20 a 25%. Eso quiere decir que es una cuarta parte. Sí, como yo comenté... 15,000 millones de dólares. Sí, ¿De qué sales? Yo comenté el día, cuando me hicieron la entrevista, precisamente en un seminario regional que se tuvo con Banco Mundial, pues el cálculo que tiene Banco Mundial, o sea, ellos hicieron un análisis, ¿verdad? A nivel mundial, dice que más o menos han calculado que llega a 3,000 trillones de dólares la corrupción en todos los países, ¿verdad? Pero en nosotros, en orden de, por ejemplo, el monto presupuestario, 25%, 20%. En este caso, precisamente, algo que se ha estado tocando en las reuniones con la Contraloría como ente fiscalizador, es que esto nos debe llamar a la reflexión que los controles internos que son diseñados por la Contraloría General de Cuentas, que todavía son los vigentes de Abadía, estas normas de control interno deben mejorar su estatura de control, ahí sí que control interno, ¿verdad, doctor? Porque si un control interno es débil, entonces cualquiera se lo brinca. Entonces, entre más hallazgos, como se ve a nivel internacional, es que más hallazgos si es igual a controles internos deficientes. Si un control interno es bueno, no debieran haber tantos hallazgos, porque entonces las reglas del juego están claras y los estándares de transparencia están altos y no cualquiera los puede brincar. Eso es lo que se maneja a nivel internacional.
Bueno, uno no termina de asustarse en Guatemala. Hoy Prensa Libre reporta una información que dice Otto Pérez ve ruta para ampliar periodo. Para modificar el tiempo del mandato presidencial no es necesario que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta Magna. Primero denominan Carta Magna y la Carta Magna no es una constitución, es otra cosa. Sino que el Congreso por sí solo puede hacerlo. No sé quiénes serán los asesores del presidente, pero están fatales. ¿Eso es corrupción o no es corrupción? Le voy a pedir que me conteste tan pronto regresemos del corte. Antes de irnos a corte le hacía una inocente pregunta. ¿No es corrupción esa actitud presidencial de incluso minimizar una prolongación de periodo? Yo lamento muchísimo, muchísimo que el presidente no haya tenido la lucidez hasta el día de hoy de por lo menos tener un asesor que no sea lambiscón y que le diga lo que debe ser. Un valor republicano esencial es la alternancia en el ejercicio del poder. Los periodos son fijos y determinados en una república. Pueden ser de mucho menos tiempo de ejercicio, pero jamás un segundo más del periodo para que se fue electo. Y no sé, digamos que el pensamiento popular, que incluso se refleja en las redes sociales, es que el gobierno insiste en crear cortinas de humo y temas que conciten la discusión en tanto se avanzan en otras cosas. Tiemblo de pensar que viene el Mundial, porque usted sabe que en el Mundial baja la criminalidad. Los criminales también tienen su corazoncito deportivo y futbolero y están más empeñados en ver el Mundial que en andar haciendo extorsiones, asesinatos y tantas cosas. Es ridículo, pero así es. Pero también los gobiernos tienen un gran respiro y pueden hacer una que otra travesura que lo que conocemos como opinión pública pues está en el Mundial. Así que esas circunstancias son tremendas, pero ¿usted no cree que hay corrupción que entrañan conductas de estas, declaraciones como estas? Pues mire, doctor, yo considero que cuando se ha trabajado el tema de corrupción a nivel internacional, lo que los expertos pues han manifestado es que la corrupción tiene muchas facetas, ¿verdad? Lo que yo decía en la última entrevista, no solo enfocarnos en cuánto roba el empleado, porque también el empleado que llega tarde o el empleado que no llega a trabajar, el maestro que abandona las escuelas, también eso es corrupción, doctor. Y la corrupción tiene muchas facetas y precisamente en nuestra página de transparencia.gov.gt nosotros damos algunos, tipificamos ahí para orientar un poco al ciudadano en cuanto a cuántas facetas hay de corrupción. Hablemos de corrupción también es... bueno, ahí no, define, hay una nomenclatura porque digamos hay algo que es una falta, hay algo que puede ser delito, que no es justamente en un sentido estricto lo que podría ser denominado corrupción. Sí, como le decía, la corrupción es tan, usted mejor que yo lo ha de saber, es un tema tan amplio, doctor, que depende como lo querramos ver y demostrar, porque ese es otro de los problemas que hay en el tema de la corrupción. Hay temas que no se pueden demostrar, solo queda como una percepción, ¿verdad? Para alguien algo es bueno y para otro grupo puede ser que no lo sea. Entonces, hasta que no tenemos un documento, hasta que no tenemos algo que nos muestre y nos demuestre que algo no se hizo correctamente, no podemos decir que hay corrupción. Ahora, algo que pusieron en relieve en la reproducción de la entrevista que le realizaron ayer en Diario La Hora, es que es invencible la corrupción. ¿Es eso su posición? A nivel mundial se habla de que los países podemos implementar mecanismos para controlar, o sea, como para ponerle un tope, ¿verdad? Pero que decir que alguien va a quitar y poner a cero la corrupción, a nivel mundial se ha llegado a la conclusión que no es posible, doctor, es imposible.
porque la corrupción siempre va a cambiar de forma. Siempre, por ejemplo, podríamos decir gente poderosa políticamente, gente poderosa económicamente, fuerzas oscuras de poder, no precisamente que puedan estar o no puedan estar en el gobierno, pueden influir de diferentes maneras en temas de corrupción, influyendo, lo que decíamos, ¿verdad? Influyendo en diferentes aspectos, en economías incluso, ¿verdad? Incluso en el manejo de los bancos, en tantas cuestiones que puede estar metida la corrupción. Y en este caso, en el tema de, por eso es que se ha llegado a concluir con los expertos que la única manera de que podemos controlar la corrupción es enfocarnos en la transparencia. En la transparencia quiere decir poner a la vista pública la mayor cantidad de datos para que sea el ciudadano, que sean las personas expertas, los conocedores, que puedan analizar los casos. Me parece que hay como una excusa. El problema, podrán haber criterios que se vierten en el extranjero y van formando una idea general, universal, si usted quiere. Pero en el contexto guatemalteco hemos ido viendo cómo crece como la espuma ese fenómeno sin que exista la menor intención de controlarlo. Es más, si uno es escéptico podría pensar que la propia Secretaría de la cual usted es titular fue creada para servir de maquilladora de la corrupción. Fíjese, doctor, que hay 13 indicadores del control de la corrupción a nivel mundial que evalúan a todos los países en los avances. Y por ejemplo, todos son importantes, pero yo me quiero enfocar, por ejemplo, en el del World Justice Project, que es el que mide el avance que tienen los países en cuanto a la justicia mundial, lo que usted mencionaba. Guatemala pues no está, podríamos decir que está bien, ¿verdad? Hemos avanzado no como quisiéramos, pero recordemos que cuando se califican los países no solamente se califica el organismo ejecutivo, sino que se ve todo el entorno, cómo se mueven los empresarios, cómo se mueven los jueces, cómo se mueven los fiscales. Y en este caso, por ejemplo, en este indicador, que es uno de los más importantes para evaluar los avances del país, ve el tema de la corrupción en cuanto a cómo se maneja y se ponen medidas preventivas antisoborno. Y en el caso de Guatemala, pues sí me es grato decir que en lo que es el tema del organismo ejecutivo hemos tenido una mejora en cuanto al indicador con base a cuestionarios que este ente internacional ha hecho. Lamentablemente como país no hemos mejorado porque los que salieron mal calificados fueron precisamente el organismo legislativo y el organismo judicial. Esto lo que nos da es un alertivo que a nivel país hay que también enfocarnos en estos. Es en comparación, porque al Ejecutivo se le señalan solo en el Ministerio de Salud Pública. Ahí, a propósito, uno de nuestros oyentes dice en el Hospital San Juan de Dios no se presta servicio adecuado. ¿Es eso corrupción? Si hubo alertas sobre esa corrupción en el solo mal servicio, en la sola estructura, porque son diseños que funcionan mal, son ineficaces. En el tema de salud, quisiera como enfocarlo, ponerle ese ejemplo concreto que usted me pregunta. Hay un mal servicio. Entonces, cuando nosotros le pedimos al ciudadano que ya sea que llame al 1514 o que ingrese a la página de transparencia.gov.gt para comentarnos qué es lo que está sucediendo, un mal servicio puede darse o porque el médico no llegó a trabajar, por ejemplo, sin ninguna excusa, o porque las enfermeras no lo quisieron atender, o porque no había medicina. Hay diferentes factores, doctor, y muchas veces el problema que hemos tenido acá en Guatemala y que yo aprovecho para pedirle al ciudadano es que sea concreto, cuando diga, mire, algo no me están atendiendo por esto y esto y esto, que nos diga si fue porque la enfermera lo trató mal, o fue porque el doctor no llegó a trabajar, o hay un mal servicio porque no lo quisieron atender y qué justificación le dieron. Entonces, nosotros para poder evaluar sí necesitamos que el ciudadano sea más concreto en decirnos cuáles son los problemas que atraviesa, y precisamente nosotros como Comisión de Transparencia estamos impulsando ahorita el gobierno electrónico como una herramienta de transparencia para que
hayan con mejores controles. Le quiero comentar, dentro de los proyectos que se están trabajando, que ahorita en junio va a salir la primera etapa, es que el ciudadano va a poder llegar con su DPI, ese es el producto final que vamos a entregar, va a llegar con su DPI y con su DPI se le va a asignar qué clínica de médico lo va a atender. Si es que le van a dar medicina, con el DPI debe pasar al almacén y que con ese se le dé la medicina. Y todo debe estar enlazado, interoperable. Ahorita en junio vamos a terminar la primera etapa, desde que se adquiere la medicina hasta que pasa a los almacenes de los hospitales para llevar un control. Y este control debe ser público. Luego ya se va a trabajar las otras etapas. Precisamente ayer se tuvo una reunión con el ministro de Salud y se tocó este tema, porque la única manera en que vamos a poder ponerle un freno a todo este tema de la corrupción es mejorar primero a través de la Contraloría General de Cuentas los controles internos y segundo, implementar medidas preventivas y dar información transparente para que la gente sepa a dónde no suena bien. Solo que hay presupuestos, por ejemplo, para eso tendría que tener suficiente personal en la Contraloría, por ejemplo, en lo que atañe a la mención que usted realizó, y no tienen suficiente gente. Pero fíjese, doctor, que es relativo, porque, por ejemplo, nosotros, ¿cuánta gente tenemos que esté controlando el tema de los ministerios? Claro que no vemos todas las municipalidades como la Contraloría, pero nosotros tenemos ahorita 10 personas que están revisando el tema y lo que se hace es que se toman, digamos, algunas muestras más relevantes, ¿verdad? Entonces, la Contraloría también tiene el apoyo de las unidades de auditoría interna, porque de conformidad con la reglamentación que ellos hicieron, todas las unidades de auditoría interna de todos los ministerios y de todas las secretarías tienen que informarle a la Contraloría General de Cuentas a través de un sistema en línea que se denomina SAG, cada vez que encuentran alguna deficiencia en las entidades. Y sobre ese trabajo que hacen las auditorías internas es que trabaja la Contraloría de Cuentas. O sea que hablamos de los contralores de cuentas, más todos los auditores internos de las municipalidades, de los ministerios, de las secretarías que trabajan para la Contraloría de Cuentas, dándoles información. O desinformación. Pero, exacto, pero yo lo que pienso que la Contraloría de Cuentas sí sería bueno, y yo creo que es parte del plan que hay que trabajar, cómo mejora esos controles, doctor. Eso es lo que yo considero que hay que trabajar. Hay que rediseñar el país entero, la verdad. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Está escuchando por Emisoras Unidas, Hablando Claro. Estamos en Hablando Claro, Emisoras Unidas, conversando con la licenciada Verónica Taracena. Ella es la titular de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. Cuéntame un poco de usted, economista. Bueno, yo soy economista, tengo 51 años de edad, aparento menos, pero tengo 51. Es extraño que una mujer hable de su edad. Porque es parte de la transparencia, doctor. ¿En serio? Sí, hay que hablar con la verdad. Bueno, yo empecé a trabajar en el gobierno a los 15 años de edad, en 1978. Entré a trabajar en la Dirección General de Caminos y bueno, pues yo me considero una burócrata de corazón. Tengo fe en que habemos personas que confiamos en que haciendo mecanismos claros, concretos y hablando con la verdad podemos heredar una mejor Guatemala. Ahí sí que heredando de la experiencia que hemos tenido, tanto de buenas y malas experiencias, ¿verdad, doctor? Porque todo mira uno en el gobierno. A veces hay proyectos buenos, a veces hay proyectos malos. Entonces, con toda esta gama de experiencia, dentro de las cuales estuve 20 años en finanzas públicas, pues mi interés de estar en esta cartera, como usted me preguntaba, ¿qué es lo que me mueve estar ahí en esta comisión? Pues heredar de los conocimientos que uno adquirió a través de los años y poder dejar instrumentos claros, precisos, no que vengan a maquillar, sino que realmente sean unas herramientas útiles para que las nuevas generaciones las puedan usar en bien de nuestro país, doctor. Cuénteme, ¿de dónde sacaron la adjetivación alertiva? Porque no serían alertas. Sí, bueno, es dentro del léxico que se utiliza, por ejemplo, en la OEA, el tema del MESICIC. Sí,
se ha utilizado esta palabra, pues se ha vuelto como muy común entre los 32 expertos que estamos ahí en la OEA, y lo que se degenera la lengua. Es que sí. Lo vamos a corregir. No, es que fíjese que me llama la atención porque un alertivo suena casi como algún tipo de instrumento de medicina, no sé, llavativo o lavativa, cosas así. Pero cuénteme sobre sus alertivos o alertas. Sí, ¿A cuánto ascendieron estas alertas del año pasado? Por ejemplo, le quiero comentar, el año pasado nosotros generamos, primero quiero recordarle, doctor, que se recuerda que derivado de una denuncia que se puso como Secretaría de Transparencia, pues nos tuvieron inmovilizados casi 6 meses, ¿verdad? Porque en lo que se suprimía en la Secretaría de Transparencia por orden de la Corte de Constitucionalidad, derivado de una denuncia que puse en contra de la diputada Julia Maldonado por una situación inconjugue que está ahorita precisamente en el juzgado. Con unas presiones tremendas. Unas presiones fuertes porque veníamos caminando bien, tuvimos que suprimir la Secretaría de Transparencia, liquidarla. Eso nos llevó 3 meses porque hay que cerrar cuentadancias, rendir cuentas, reportarse a la Contraloría General de Cuentas, suprimir todos los puestos, entregar la cuentadancia. ¿La volvieron a abrir? Volver a abrir una nueva entidad que es la COPRED, la Comisión Presidencial de Transparencia, al día de hoy, con menos fuerza, porque no es lo mismo una secretaría que una comisión. Pero se vio como una oportunidad para reestructurar la entidad más enfocada a temas... pero no había sido creada con este gobierno. Esta comisión de transparencia empezó, no la misma, porque tenía otra figura, ha venido como cambiando desde el año 2001, sí, doctor, venía desde el 2001, estaba adherida dentro de la vicepresidencia. El primer comisionado fue de Acción Ciudadana, fue Víctor Moreira. Sí, 5 años estuvo bueno, pero él era un sindicalista muy destacado, incluso en la corrupción. Y entonces él fue el primer comisionado, también estuvo Hugo Maúl, estuvieron varios comisionados, y luego el último fue Silvio Gramajo, y luego se crea en la Secretaría con más fuerza. Lamentablemente pues nos duró el gusto muy poco, fueron meses, ¿verdad? Y entonces la comisión sale ya realmente como comisión en julio del año pasado, y derivado de ello pues prácticamente 6 meses que nos tuvieron, como quien dice, obstaculizado, ¿verdad? Respondiendo a su pregunta concretamente, en esos 6 meses pues lanzamos 109 alertas a los ministerios. Bueno, ¿y este año cuántas lleva? Porque son casi 6 meses. Sí, pero cuando se lanza una alerta, no significa que no se haya revisado más. Lo que pasa es que para lanzar una alerta, doctor, uno revisa, por ejemplo, 200, 300 facturas, por ejemplo. De esas 200, 300 facturas, pues uno hace un consolidado, se revisa cajas chicas, fondos rotativos, se hace un monitoreo, ¿verdad? En el sistema, tanto en SICOIN como en SIGES, que es el que ve el tema de las compras, en Guatecompras, en el SNIP. Para generar una alerta, pues usted tuvo que haber revisado aproximadamente unos 500 documentos, ¿verdad? Solo documentos. Denuncias, por ejemplo, o publicaciones de prensa. Nosotros pues siempre monitoreamos los medios, porque más cuando éramos CECIT, porque sí estábamos obligados por el acuerdo gubernativo de creación de la CECIT. Con la COPRED no, pero siempre se hace de oficio, ¿verdad? Hacer un monitoreo. Y sí, digamos, dentro de las denuncias que yo comenté que se han presentado en el Ministerio Público, pues al día de hoy se tienen 38 denuncias, 37, perdón, de las cuales lamentablemente, como lo dije, al día de hoy tenemos 0 resultados, porque pues en el último seminario regional que tuvimos la semana pasada con el Ministerio Público, el organismo judicial, Contraloría, donde vinieron de varios países acá a Guatemala, que nos seleccionaron de parte del Banco Mundial, ahí sí que públicamente la fiscal contra la corrupción dijo que todavía estaban limpiando las denuncias de corrupción al año 2005. Jesús. Entonces, por esa razón, entonces no hay ninguna prisa. Entendimos por qué estamos Va a terminar así. el siglo y todavía irán por
Y por esa razón es que nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, en virtud de que dependemos, como nuestra labor es preventiva, dijimos, bueno, entonces, mientras algún día caminan estas denuncias, es necesario también implementar medidas preventivas y sancionatorias administrativamente, por lo menos hasta donde se pueda, ¿verdad? Por ejemplo, un funcionario que no llega a trabajar, por ejemplo, que eso sí lo establece la ley de servicio civil. Es una falta, no es tanto la corrupción. Pero fíjese, doctor, que sí, es cierto, es una falta, pero también influye, doctor. Bueno, sí, me imagino que en el gran total vamos a tener que hacer una pausa, pero nomás pasen nuestros compromisos comerciales, retornamos. Perfecto. Esa es otra cuestión. Entonces, digamos en el año de junio a mayo, ¿cuántas serían? O sea, nosotros como alectivos lanzamos 109 el año pasado. Ahora este año... Eran 6 meses. Sí, este año nosotros hemos lanzado 104 alectivos. Ya lo que va, que no son 6 meses. Que no son 6 meses. Y esos 104 alectivos, ahora nosotros estamos informando cada día viernes para que en gabinete se les informe a los ministros, porque a veces hay unos que los toman en consideración y otros que no. Pero por lo menos se queda evidencia que se les dijo, ¿verdad? Entonces lo que normalmente hacen ahí en gabinete es que les preguntan, bueno, ¿por qué no nos han respondido? ¿Qué pasó? Y nosotros estamos cargando las estadísticas en la página pública, en la página web de la Comisión de Transparencia. Hay un apartado que se llama medidas preventivas, y ahí aparecen las estadísticas, y ahorita parte de las mejoras que le estamos implementando con los analistas es que estamos cuantificando. Por ejemplo, usted puede ver acá, yo les digo yo, pero miren, no solo lo hacen el alectivo, sino que yo también necesito que me lo cuantifiquen. Porque, ¿Y esta cuantificación qué tipo de cuantificación? Por ejemplo, si se lanzó un alectivo diciéndole, mire, el evento no número tal, vemos tales y tales deficiencias, pero que le pongan un monto de cuánto es que están ese no, por ejemplo. ¿Y esto es en millones o en...? Es en millones. Por ejemplo, que le mostraba, doctor, por ejemplo, yo traje unos ejemplos, no me los traje todos, ¿no? Pero aquí le traje estos ejemplos. Pero por ejemplo aquí está los que, digamos, un resumen de lo que contiene el alectivo. Mire, por ejemplo, vemos esta deficiencia. A veces hay cosas que han salido en la noticia que nosotros lo hemos alertado. Quiere decir que el evento estaba en estatus de compras, que estaba para adjudicarse, pero a raíz del alectivo, por ejemplo, aquí pues se lanzó el alectivo, lo tuvieron que anular, y ya no se llegó. Aquí cuando aparece 0 quiere decir que todavía no había llegado a la etapa de adjudicación. Entonces todavía lo adjudicaron y sin embargo se anuló. Aquí lo tuvieron que anular porque tuvieron que recibir el contrato, porque nosotros nos dimos cuenta que no estaba bien, por ejemplo. Todos están anulados, ¿no? Es que el chiste era que lo anularan, pues, porque si no, le daban el contrato al proveedor y el problema seguía. Claro, como yo le digo a la gente, yo tampoco puedo pagar todos los goles, ¿verdad? Los goles que nosotros nos logramos dar cuenta, o que la gente a veces valientemente denuncia. Un arrendamiento de un sistema de transmisión de video en tiempo real de 157 millones. No, esos creo que son, déjame ver esto. Sí, ajá. Nosotros lanzamos un alectivo y lo anulamos. O sea, que nosotros sí hemos, como le dijera yo, en las medidas preventivas sí han funcionado muchas veces. Y algunas cosas que a veces salen en los medios, nosotros ya lo hemos alertado. Lo que sucede es que nosotros no tenemos ese peso legal como para decirle al funcionario no lo haga. Y nosotros solo llegamos a alerta. Bueno, pero le pasa copia al presidente, por ejemplo, como para que sea problema de él, porque habla de su administración. Sí se Pero usted se da cuenta que sí tiene conciencia de que esta administración está adquiriendo las características de una elevadísima corrupción. Ay, doctor, no, yo todavía tengo fe. No, estoy cerrando mis ojitos.
estoy tratando de ver con las estadísticas que nosotros estamos llevando, ver dónde metemos procesos más ágiles y transparentes para poner obstáculos donde se estén dando los mayores focos de corrupción. Ejemplo, por ejemplo en finanzas. Nosotros detectamos que por una deficiencia interna, como cada año los jubilados se tienen que ir a decir estoy vivo, ¿verdad? Eso es en noviembre del 17. A veces les están saliendo cheques todavía y la gente ya estaba muerta, por ejemplo. Hicimos un muestreo con finanzas y vimos que se habían estado pagando 2 millones mensuales a gente que estaba muerta. Y después el costo administrativo que es que reintegren ese dinero, por ejemplo. Entonces ahorita ya se logró una reunión. Ya se logró una reunión con RENAP para que en una forma interoperable RENAP diga, bueno, hoy se murió fulanito y tal, haya no es un aviso, sino que ellos nos están abriendo un portal de información donde le van a dar acceso a varias entidades para que ellos a través del sistema puedan ver si ya la persona murió o no. Entonces ya de una vez bloquear en el momento el pago. Nadie avisa. Eso por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Hay más ejemplos de trabajos que sí estamos viendo. ¿No sería difícil informáticamente con los registros de RENAP? Lo que pasa es de que también recuérdense que RENAP es muy cuidadoso en la información que ellos manejan, entonces hasta donde sí, pero un reporte de quienes han muerto en el país. Sí, es que lo que se pretende es hacer algo interoperable, o sea que no hay necesidad de esperar a que llegue un oficio, sino que el mismo sistema automáticamente. No, y llega el oficio y no lo registra. Es correcto. Y parte de eso también estamos viendo cómo se vinculan, por ejemplo, también los beneficios sociales, y todo que haya más control, ¿verdad, doctor? Y usted puede ver que el Ministerio de Desarrollo, a fuerza de un poquito de empujones, pero ya publica los beneficiarios y en formato Excel. Aunque usted piensa no tiene nada que ver, pero fíjese que la sociedad civil si no lo pedido en Excel, porque dice, si ellos quieren filtrar algo, se les facilita, mientras que sin formato... Pero no tiene un formato, el formato Excel no tiene una determinada forma única de presentación. Claro. Yo detesto todo lo que hace. Sí. Y hay, mientras que hay otros que digamos... Es un manejo complicado, porque tiene documentos mundos y a veces hasta el PDF es más. Sí, eso, no, como le digo, lo que pasa es de que a nivel general, todo el mundo ha dicho que tiene que ser, para que una información de verdad sea un dato abierto, tiene que ser en un formato donde se pueda filtrar, donde se pueda copiar. Digamos, cuando usted busca en Excel todos los que tienen el apellido Pérez, por ejemplo. Entonces le dice a Excel, júnteme todos los Pérez y el Excel se lo hace rápido, mientras que en PDF te tiene que ir uno. Bueno, PDF no, pero en Word lo hace igual. En Word, sí, o sea, puede hacerse en Word o en Excel, eso es libre, ¿verdad? Pero depende. En Excel a veces llega a ser. Es cierto, una sábana. Es muy difícil de manejar. Es una sábana. Sí. La ventaja que tiene, digamos, el Excel es que usted rápido lo pasa a Word y solo le copia las columnas también que usted le interesa. Sí, bueno, podría verse la oportunidad de hacerlo en los dos formatos, ¿no, doctor? No, a mí lo que me parece interesante, a usted la debería uno de tener en un bufete, por ejemplo, para negociación, por ejemplo. Es difícil pelear con usted. Gracias, doctor. Pues ahí dice que lo único que hace uno es, con la ayuda de Dios, pues hablar con la verdad. Yo creo que eso se nota. No, yo lo que noto es dulzura. Y creo que está hablando muchísimo. No. Toneladas. No, para nada, doctor. Lo que pasa es que no se puede hacer todo. Solo es maquillar es poner... Estamos en Hablando Claro, Emisoras Unidas, en esta tarde de día jueves 29 de mayo del 2014. Feneciendo ya el quinto mes de 2014. Y conversando con la licenciada Verónica Taracena. Ella es la titular de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. Usted ha abogado por la claridad, la transparencia.
¿Cuántos trabajadores tienen en esta comisión? Pues mire, doctor, ahorita tenemos, el número exacto no les sé decir, pero más o menos andamos por 45 personas. ¿No saben cuántas gentes trabajan bajo su No, mando? bien, doctor, 45 personas. Estamos viendo temas, como yo le decía, en el tema de la transparencia, sí le estamos dando mucha importancia. Quiero comentarle que con el... No, pero eso ya me está exponiendo las tareas, ¿no? Sí. Es que quiero ir a ver cuánto cuesta al pueblo de Guatemala la existencia de la comisión. Son 45 personas las que ¿Y cuánto contamos. tienen de presupuesto anual? Nosotros tenemos un presupuesto de 20 millones, doctor. 20 millones al año. Es correcto. Sí, también es exiguo si se pretende por lo menos fotografiar a un monstruo. ¿Usted tiene salario? Sí tengo salario, doctor. Y en algún momento se dijo que como secretaria o como comisionada presidencial no tenían que tener salario porque era ad honorem. Eso, lo que sucede es que nosotros se le tiene la entidad se llama Comisión de Transparencia, pero el puesto en nómina es de director y coordinador, doctor. O sea que sí tengo derecho a salario. ¿Por qué no le llaman como está en nómina, sino para qué sirve la nómina y el presupuesto? Es la Oficina Nacional de Servicio Civil es la que designa los nombres de los puestos, doctor. Y en este caso... ¿Por qué no lo trasladan? No hay un traslape, una imprecisión que termina siendo confusa, creadora de confusión. Pienso que no, doctor, porque digamos en todo lo que es puesto del gobierno hay lo que se llama puesto nominal y puesto funcional. El puesto nominal es lo que se le asigna de parte de la escala salarial de puestos que lo administra la Oficina Nacional de Servicio Civil, y el puesto funcional es el nombre que se conoce de las funciones que ejerce la persona. Entonces ahí no le veo el mundo de la burocracia es simpático. Es a veces un poco confuso. No confuso, es que además esa confusión es como generadora de objetivos no platicados, no expuestos, no presentados. Es como que usted fuera economista y se dedicara a la medicina. No. Usted viene acompañada de una abogada y notaria en ejercicio. Es como correcto. asesora que yo tengo realmente en aprecio porque es una mi maestranda. Es correcto. Y usted no me la dejaba ir a clases, por cierto. No, doctor, lo que pasa es que los horarios de la oficina son, pero es voluntario. Ahí está la licenciada que es voluntaria. Y ella dice, no, pero llegó como a 4 clases. Y además era comisionada particular en intraaulas, porque tenía la comisión, como las mujercitas son más ordenadas, son más serias. Y entonces yo le había rogado que nos guardara la almohadilla y los marcadores, que son poco utilizados porque se tienen las pantallas, pero eventualmente hay digresiones que es interesante. Y entonces yo echaba en cuenta cuando Rosy no llegaba, ¿cuál es lo que le estaba soplando aquí a la comisionada licenciada? Buenas tardes, doctor. Solo pegadita al micrófono, por favor. Sí, ahí está. Este caso, el puesto, igualmente en el Acuerdo Gubernativo 360-2012 establece que la comisión podrá contar con un coordinador que tendrá la calidad de director ejecutivo. Entonces su nombramiento está como coordinadora y directora ejecutiva, y así es como se así se le debería designar, porque si no, imagínese que ya introdujo otro término, coordinadora, comisionada, director ejecutivo, ya usted usted va a tener un problema de identidad. No, como le decía yo, en la burocracia así se conoce el salario nominal, o sea, el puesto nominal y el puesto funcional. Y aprovechando que veo a Rosy, ¿cómo salió usted en sus estudios de primer ciclo? Aquí confiésese, aquí está de frontera a frontera y de mar a mar. No he visto. Como No. usted no ha tenido. Le voy a contar algo interesante, y es que tan solo ayer pude poner las notas. Solo ayer. Y todos los compañeros estábamos viendo de la maestría, estamos pendientes de usted y ¿Ah, lo sí? extrañamos. Muchísimas gracias. Sí. Sí, por lo menos lo interesante es que es un placer realmente el estudio del derecho constitucional, es un privilegio. Y yo me congratulo
precisamente de que cada día sea creciente el interés de abogados, porque conocemos tan poco. Fíjese que hay dislates tan nimios, como por ejemplo pretender denominar, a propósito de las denominaciones y adjetivaciones, a la Constitución como Carta Magna, cuando la Carta Magna fue la quinta carta dirigida al rey para otorgar privilegios. Es decir, ahí sí, como diría cualquier chirís de cualquier esquina, nada que ver con lo que es una constitución, que es un concepto no monárquico, sino republicano. Entonces por ahí comienza, por eso el, digamos, afán de la precisión lingüística, ¿verdad? Porque si no empezamos a hacer un relajo soberbio, si lo que denominamos botella termina a ser un micrófono, y si luego su carro no le dice carro, sino le dice suéter, entonces bueno, que vamos a parar no entendiéndonos en una misma lengua. Y eso pues tiene también aristas generadoras de ineficacia, de confusión, de ausencia de comunicación. Así que lo único que ya que estamos aquí, licenciada, y viendo lo gentil que es usted, dele permiso, no me lo detenga, porque licenciado, prohibido quedarse después de las 5. Sí, por lo menos los días martes. Ese era el buen deber. ¿Verdad? Sí, bueno. Pero aparte de esa digresión, cuénteme sus alertivos. ¿Cómo los han recibido y qué efectos han tenido? Porque me enseñó un par de hojas interesantes donde habían sido anulados todos los procesos de compra que de alguna manera habían evidenciado anomalías. Pero aquí el 80% de las compras se hace sin licitación. Fíjese, doctor, que precisamente pienso que hay un poquito de confusión cuando se usa Guatecompras como un reporte de ejecución financiera. Le voy a poner un ejemplo. Cuando se hace un evento por contrato abierto, en Guatecompras aparece cargado solo en el Ministerio de Finanzas Públicas, porque el contrato abierto lo administra, lo ejecuta, no lo ejecuta, perdón, lo carga en el sistema, lo adjudica el Ministerio de Finanzas Públicas. Pero viene una entidad que va a utilizar el contrato abierto, por ejemplo, una computadora que se adjudicó en contrato abierto, viene una entidad que quiere comprar la computadora, sí sufrió un concurso y aparece en el listado de contrato abierto, pero cuando la unidad ejecutora necesita la computadora, la compra apegado al contrato abierto, pero ya la unidad ejecutora en el sistema de Guatecompras no le aparece como evento de contrato abierto, sino que le aparece como una compra directa. Yo pienso que ahí hay un poquito como de confusión, y precisamente hablábamos con la gente de finanzas públicas que eso hay que corregirlo, y hay un 60% de casos así. Otro caso, le voy a poner un ejemplo. La ley orgánica del presupuesto establece que hay 3 tipos de momentos contables: el compromiso, el devengado y el pagado. Y cuando se hacen estos tipos de momentos contables en el sistema de Guatecompras, ejemplo, se contrata a un técnico que se le va a pagar 10,000 quetzales mensuales, y en Guatecompras aparece esa persona con el primer registro con 120,000 quetzales. Entonces hay gente que dice, Juan Pérez gana 120,000. No, Juan Pérez se le hizo un compromiso que se le iban a pagar 120,000 en todo el año. Y luego en cada mes se le va pagando los 10,000 que se comprometió el Estado a pagarle, y se vuelve a registrar en Guatecompras, pero ya no aparece con la etapa de compromiso, sino con la etapa de pagado. Lo que hacen algunos asesores, como usted bien menciona, a veces hay gente que asesora y se hace llamar experto, es que cometen el error de agarrar el sistema de Guatecompras como que fuera ejecución presupuestaria y lo filtran por NIP, y luego aparece que Juan Pérez tiene un registro de 240,000 y dicen, Juan Pérez se le pagó 240,000. No es una ejecución presupuestaria, está registrando que se le comprometió en todo el año por 120,000 más 10,000 mensuales, y esos son los grandes errores que a veces hay en la interpretación de los informes.
Claro, por la mala forma también de exponerlos. Porque si fuera por cada 10 años y por cada 1000 años, entonces saldrían cuentas estratosféricas. Un destacado profesor, de especialista en Derecho Administrativo, el profesor Barrios Osorio, nos comunica que el comisionado no es director. Si es director o directora, debe estar a cargo de un ministerio. El puesto nominal debe coincidir con el funcional. Si no, ¿para qué sirve la nomenclatura? Eso es, digamos, una obviedad lógica. Salvo traslados o reorganización. Y dice el profesor, una distorsión jurídica. El problema es que habría la honradez y transparencia tendría que pasar por el uso de nomenclaturas que obedezcan a lo que es. Y en esto de asertivo, alertivo o las formas de nomenclatura, no recuerdo si Rosy tuvo acceso a la ocasión de leer el idioma de John Wilkins, el idioma analítico de John Wilkins, porque estoy tentado a mandarle una copia. Es un cuentecito de 2 páginas del inmortal Jorge Luis Borges, pero sirve justamente, bueno, le cuento, es un cuentecito de 2 páginas, pero es la genialidad de Borges era ser realmente alguien que hizo una virtud de la síntesis. Lo que para muchos les hubiera llevado 100 páginas, él lo ponía en 1 página. Uno de sus mejores cuentos tiene 4 párrafos, que es Los Conjurados, por ejemplo, y tiene toda una historia extraordinaria en 4 párrafos. El idioma analítico de John Wilkins, que se refiere a un obispo de Oxford del siglo XVII, es un cuentecito modesto en su tamaño, en su extensión, gigante en lo que deja. Han sido escritos 4 libros a partir de ese cuentecito. Uno de ellos por Michel Foucault, que es reconocido como alguien muy destacado en el campo de la ciencia social en Europa y en el mundo. Pero vale la pena darle una leída porque no es ocioso la preocupación por la nomenclatura. Básicamente, el final de la historia es que es arbitraria, pero precisamente por arbitraria tendría que seleccionarse aquella que es funcional, eficaz, en coincidencia con lo que permite adjetivar o lo que busca adjetivar. De otra manera no sirve de nada. Si no, tiene que aprender uno un léxico, como hoy por hoy hay que aprenderse la interpretación muy especial que exige la lectura del presupuesto nacional. Ya tiene una serie de denominaciones que solo quien las inventó las entiende, ¿o no? Usted estuvo mucho tiempo en finanzas, sí, y lo sabe. Y entonces uno empieza, mal pensado que es uno, a pensar que hay un deliberado propósito porque nadie entienda nada, y que entonces se puedan mimetizar muchas de esas acciones, conductas y hechos que son pura corrupción, pura corrupción. Licenciada, yo le agradezco la fineza de habernos acompañado. Gracias, La doctor. verdad es que no tenía el gusto de conocerla, pero me deja muy bien impresionado en cuanto a su Gracias, doctor. gentileza, y se mira que es usted. Hace unos años cayó por aquí en este estudio de Emisoras Unidas una señora igual de dulce que usted, solo que era directora de presidios. Y yo no pude dejar de decir, mire señora, pero usted se mira pues, muy dulce como para estar con presidiarios. Y casi estoy tentado, desde que la saludé, de preguntarle lo mismo. Está demasiado dulce usted para estar al frente de algo tan áspero que es esa lucha contra la corrupción, porque además está usted en la primera fila encarada a lo más bagre de una sociedad corrupta que ha hecho rapiña del dinero del pueblo en particular, porque que hay corrupción en todas partes, por supuesto, pero la que nos interesa en última instancia es la de la función pública, o la que se realiza a través de la función pública, porque es dinero del pueblo.
Sí, doctor. Sin embargo, yo pienso que a veces no hay necesidad como de mostrar un carácter aparentemente fuerte, sino que decirle las cosas por su nombre, doctor. ¿Sí se puede o no se puede? Yo creo que... Bueno, pero usted, siete venimos de días, platicar de que no se le llaman a las cosas por su nombre, sino cuál es el nombre de las cosas. Sí, sí. Pero... La licenciada está ya muy seria. Casi parece que estuviera molesta, como diciendo, ala, ¿cómo me están tratando a mi asesorada? Pero usted está en muy buenas manos, licenciada. Gracias, se lo puedo doctor. asegurar. Le deseo éxito, porque el éxito suyo redunda en la posibilidad de que siquiera de vez en cuando tengamos una bocanada de oxígeno en un país altamente contaminado por la corrupción, por el aprovechamiento de un montón de largos, y pues eso redunda en un nivel de bienestar muy escaso y en pobreza. Sí, doctor, yo le agradezco la invitación, y yo creo que estos espacios son muy importantes también para que los guatemaltecos se involucren en estos temas, ¿verdad, doctor? Sí, Venimos ir haciendo conciencia. Sí, ir haciendo conciencia, y que también el guatemalteco trate de leer. Nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos por cargar en la página de transparencia.gov.gt documentos para que la gente se vaya empapando. Estamos cargando agendas de cada vez que tenemos una reunión, qué se tocó en esa reunión. ¿Qué documentos han cargado? Hemos cargado, por ejemplo, la ley de acceso a la información, que con el Que no se acuerdo- cumple. Pero, ¿Qué otro? pero ya está traducido a los 22 idiomas mayas, doctor. Jesús, Que eso fue un gran Jesús, logro. pero qué logro, y si no funciona. Pero Nadie la observa, nadie se somete a su observancia, nadie la cumple, no hay un Estado de por Derecho. lo menos ahora no está el pretexto de que no está traducida, porque sabemos, ¿verdad? O sea, No, me y va a hay hacer ot- llorar, y me va a hay- hacer llorar, y hay con otra- toda su dulzura me va a sí, hacer llorar. pero hay otras leyes que tenemos ahí cargados, por ejemplo, en qué consiste el mecanismo de combate a la corrupción, documentos que ha sacado la Organización de Estados Americanos, documentos que es muy importante que el guatemalteco lea, doctor, porque venimos de una cultura donde la gente no está acostumbrada a Sí, leer. y lo interesante es que, y esto hay que decirlo, que Naciones Unidas y la OEA están también atestadas de corrupción. Hay libros sobre eso. Pero bueno, yo le agradezco la fineza de habernos Gracias, acompañado. doctor. Me dio muchísimo gusto conocerla y verla también acompañada de una abogada estudiosa y enfundeada, con tal de que no me le siga quitando tiempo. Gracias, doctor. También para mí es un honor estar acá y conocerlo. Hacemos una pausa y volvemos.